Buenas noches, gracias por acompañarnos. Ya estamos listos para conversar la noche hoy. Un invitado muy importante, quizás el hombre más importante del Paraguay después del presidente y vicepresidente, porque tiene a su cargo la economía del país, el rumbo económico del país. Es el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos. Agradecemos que esté acá, pero antes presentamos una semblanza de su trayectoria y luego conversamos la noche con nuestro invitado. Carlos Fernández Valdovinos comenzó sus estudios en el área de Economía en la Universidad Federal de Paraná, Curitiba, Brasil, 1990. Obtuvo el máster universitario en Política Económica por la Universidad de Illinois, Urbana, 1994. Seguidamente obtuvo el título PhD en Economía, Universidad de Chicago, Illinois, en 1999. Cuenta con una vasta experiencia en la implementación de políticas públicas. Fue gerente de estudios económicos del Banco Central del Paraguay del 2001 al 2004. Ocupó el cargo de economista senior para Argentina en el Banco Mundial del 2004 al 2006 en Washington, D.C. Luego, en el Fondo Monetario Internacional, se desempeñó como economista senior en los departamentos de África, Europa y Hemisferio Occidental. Desde el 2011, fue representante residente en el Fondo Monetario Internacional para Brasil y Bolivia. Se desempeñó como presidente del Banco Central del Paraguay desde el 2013 hasta el 2018 durante el periodo presidencial de Horacio Cartes. Del 2018 al 2023 fue miembro del directorio del Banco Basa, Asunción, Paraguay. Obtuvo varios reconocimientos, premio al mejor banquero central en 2015, 2016, 2017 y 2018 por Global Finance. En 2017 también obtuvo el premio a Gobernador del Año por Central Banking. Actualmente es el ministro de Economía y Finanzas del Paraguay. Muy bien, ya estamos con Carlos Fernández Valdovinos. Ministro, gracias por venir. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mario? Encantado de estar en tu programa por primera vez. Sí, la verdad que te hiciste esperar, pero valió la pena porque justo ya te traigo cuando somos grado de inversión, que era un poco así una especie de anhelo, una meta. Y bueno, qué gusto que podamos hablar de eso de entrada nomás. ¿Se esperaba esto? ¿Se adelantó un poco? ¿Cuál es la impresión que vos tuviste personalmente? Mira, nosotros para lograr esto estuvimos trabajando durante mucho tiempo, de manera silenciosa. Cierto que no todo el mundo estaba de acuerdo que íbamos a poder llegar a esto o no. Había muchas opiniones al respecto. Pasaba cualquier cosa y decían de que esto iba a perjudicar el grado de inversión, pero tiene sus particularidades que creo que conocíamos muy bien junto con el presidente de la República. Sabíamos qué teclas apretar, qué teclas no, y estuvimos trabajando incluso antes de que él sea candidato. Nosotros teníamos muy buen relacionamiento con las diferentes calificadoras de riesgo y eso facilitó una vez que el presidente gana las internas, volvimos a acercarnos a ellos, gana las generales y ahí básicamente tuvimos varias reuniones con ellos y pusimos una serie de metas que en principio para ellos les parecían muy ambiciosas y le decíamos, no, vamos a hacerlo. Te digo solamente una de las cuestiones, por ejemplo, que nosotros habíamos hablado con ellos. Cuando estábamos hablando de la emisión de bonos, que todo el mundo lo hacía, sí, nos decían, ustedes necesitan emitir más en guaraníes. Y entonces le preguntaba yo entonces al último, me acuerdo de una reunión, le dije, bueno, ¿cuánto es el monto que querés que emitamos en guaraníes? Que eso nos va a permitir subir la calificación de deuda. Y tiró un número, 400 millones. Nosotros para el mes de diciembre del año pasado ya habíamos cumplido con los 400 millones con la emisión que habíamos hecho domésticamente. Sí. Y nadie se esperaba la emisión que hicimos en Nueva York, en guaraníes, que fue también un hito económico, digamos, para nosotros. Entonces, básicamente esperábamos, sí, yo esperaba porque sabíamos que cuál era la estrategia, porque con esto tenés que tener estrategia y tenés que tener mucha credibilidad, en el sentido de que si le prometés algo, vos tenés que hacer el delivery de eso, vos tenés que entregar las cosas que prometiste. Y ellos empezaron a ver con nuestros planes fiscales, con nuestros planes de reforma, realmente que iban en la dirección que le habíamos dicho.
pero no solamente era un nuevo gobierno, en realidad es un gobierno que ya ellos conocían anteriormente porque el presidente fue ministro de Hacienda, a mí me tocó estar como presidente del Banco Central del Paraguay. Todo eso ayudó un poco para finalmente lograr esto que nosotros todos creo que estábamos esperando, que es lograr el grado de inversión. Claro, qué interesante esta introducción que hacías, ministro, porque a veces tampoco nos entiende que esas emisiones tienen que tener respaldo también. O sea, el país tiene que estar ordenado para poder emitir de esa forma y tiene que ganar, digamos, la credibilidad del mercado internacional para emitir bonos, por ejemplo, ¿no? Así mismo, y todo forma parte digamos, de este partido, la estrategia del partido. O sea, cuando nosotros decidimos emitir en guaraníes, no solamente habíamos estudiado el mercado, sino sabíamos que eso iba a tener implicancia en la calificación de riesgo o por tanto para llegar al grado de inversión que estábamos esperando nosotros. Entonces, todos los movimientos que estuvimos haciendo, por eso te digo, desde que el presidente gana las internas, estaba todo con el objetivo económico mayor que era conseguir el grado de inversión. Ahora, también hay que ser sinceros, ministro, en el sentido de que esto no ocurre de la noche a la mañana, tampoco los efectos. Mucha gente dice, ¿esto en qué me va a ayudar en mi economía diaria? Dos cuestiones ahí hay que clarificar. Primero, nosotros no nos podemos aprobar la totalidad del éxito en este caso, ¿verdad? Pero como yo le dije a algunos gente amiga, ¿verdad? Este es un equipo que estuvo jugando durante mucho tiempo, se llama Paraguay. Claro. Alguien hizo el gol, nos tocó a nosotros. Y bueno, y hay que gritar el gol y vamos a hacer tipo Cristiano Ronaldo, vamos a hacer así, yo te lo voy a hacer, porque hicimos el gol. Pero esto es mérito de mucha gente que estuvo trabajando mucho tiempo. Si nos remontamos hacia atrás, y te voy a decir porque a mí me tocó estar ya como economista jefe del Banco Central del Paraguay en esa época. Yo me quiero remontar no al 2003 donde todo el mundo empieza con Nicanor. Yo me quiero remontar al 2002. Y me vas a decir por qué 2002. El primer intento para reordenar la economía y realmente tener un acuerdo stand-by con el Fondo Monetario Internacional fue virtud de dos personas que a lo mejor son anónimas ahora. No tan anónimas, pero es anónimo lo que hicieron. Raúl Vera y James Pally. Raúl Vera en el Banco Central, James Pally como ministro de Hacienda. Fueron ellos los que idearon los argumentos técnicos para tener un acuerdo stand-by. La virtud de Nicanor, del gobierno de Nicanor, es que tuvo la fuerza política para implementar ese acuerdo técnico que ellos habían acordado. Y lo baja con un nuevo marco legal también. Claro, exactamente. Entonces, esto empieza ya desde el año 2002 y Nicanor le da finalmente la fuerza política para implementar las ideas técnicas. Por eso es que a veces yo no me río, pero yo digo qué ilusos en la cuestión de cómo manejar realmente la política económica o la economía política. En el sentido, yo puedo tener muy buenas ideas técnicas, pero lo importante no es qué hacer, que mucha gente sabe qué hay que hacer, sino cómo hacerlo. Y el cómo hacerlo implica no solamente criterios técnicos, sino también la viabilidad política. Entonces, para nosotros, durante todo este proceso en donde estuvimos pasando un presupuesto que fue muy razonable, donde se hicieron una serie de reformas legales que pasaron por el Congreso, yo realmente le felicito también al Congreso por todo el respaldo político que dieron a las ideas técnicas que nosotros presentamos. Entonces acá es trabajo de mucha gente, nadie se puede atribuir yo fui el primero o yo fui el que hice el gol. Acá hay todo un equipo que es todo un país que realmente tiene que gritar el gol que tuvimos. Y una clase política que pese a sus problemas y defectos, por lo menos eso respetó. Respetó, como respeta al Banco Central, respeta mucho al Ministerio de Economía en el sentido, si viene del Ministerio de Economía o del Banco Central, son cuestiones técnicas, por supuesto quieren entender, tienen algunas modificaciones que quieren hacer, pero respetan en general las ideas que se le presentan. Esto es muy interesante porque creo que vos mismo, ministro, dijiste esto, porque a veces los periodistas también vamos por intuición y decimos, bueno, ahora este problema en el Congreso no nos van a dar grado de inversión. Ahora existe esta situación de conflicto, no nos van a... No pasa por ahí. Vos diste un ejemplo muy brutal que es el de Perú, con un país que respetamos y admiramos todos, pero que tiene unos problemas internos importantes, ha cambiado de gobierno, pero sin embargo tienen ellos hace rato su grado de inversión, ¿verdad? Así mismo, entonces hay que saber diferenciar lo que es la parte económica de lo que es la parte política. Y una cuestión, Mario, ningún país es el país perfecto, el país que no tiene ningún problema ni en lo político, ni en lo económico, ni en lo legal. Todos los países tienen problemas. Entonces lo que uno tiene que hacer es resaltar las fortalezas que uno tiene,
enfatizar esas y reconocer las debilidades y al mismo tiempo trabajar en esas debilidades. Nosotros nunca negamos los problemas que tenemos nosotros. Ahora, yo no me voy a ir a hablar con los, digamos, o inversionistas afuera o a las calificadoras de riesgo enfatizando todos los defectos que tengo. Yo tengo que hablar de las fortalezas que tengo y reconocer los defectos y qué estamos haciendo para reconocer. Por ejemplo, y no tengo problema en hablarlo, la cuestión de la corrupción. Cuestión de transparencia internacional que podemos estar de acuerdo o no cómo se mide, ¿verdad? Yo tengo mi opinión sobre eso. Pero de todas maneras la corrupción no es una cuestión. Pero tenemos un plan nacional, una estrategia nacional de combate a la corrupción, ¿verdad? En donde están metidos no solamente el Ejecutivo, el Congreso, la Fiscalía, el Poder Judicial y también la Contraloría. Ningún otro país tiene 5. Tiene creo que 44 objetivos que son medibles. Se tiene una página web en donde se tiene básicamente una especie de velocímetro para ver cómo va avanzando esos objetivos que se tienen. Y la gente quedaba encantada con eso. Entonces no era el problema de ser el país perfecto, sino de que tus defectos, vos estás trabajando y vos tenés formas de medir. Eso nos dio mucha credibilidad a nosotros para conseguir esta cuestión de grado de inversión. Nunca dijimos somos perfectos. Esa es lo importante. Es importante esto que está diciendo porque mucha gente tampoco sabe que hay cada vez más herramientas de control. Yo siempre le explico a la gente que para hacer una obra pública, por ejemplo, toma 2 años todo el proceso de documentos, de llamado, licitación, protesta, contrataciones públicas. Pero está bien que sea así, porque obviamente venimos de una tradición contraria a eso. Era todo muy oscuro, muy opaco. Hoy está todo ahí. Igual se cometen delitos. Y ahí es donde tiene que entrar también el Poder Judicial, ¿no? Así mismo, y lógicamente el Poder Judicial seguramente tiene forma de perfeccionarse. Nosotros, para no hablar de otro poder, mismo el Ministerio de Economía tiene formas de perfeccionarse aún más. O sea, nunca vas a llegar a la perfección completa. Entonces lo bueno es seguir tratando de conseguir nuevos objetivos de tal manera a mostrar las fortalezas, disminuir las debilidades que tenemos y eso es lo que te hace finalmente llegar o no llegar al grado de inversión, no ser perfecto. Tengo que hacer una pausa, quiero después entrar de lleno en el tema de la inversión privada, extranjera, va a llegar más, esa es la esperanza. Algunos economistas están muy optimistas, otros más reservados, pero igual queremos comparar un poquito lo que pasa en Uruguay, lo que pasa en Chile, ni qué decir. ¿Será que podemos aspirar a una inversión directa más importante? ¿Por qué no llegaba antes y por qué podría llegar ahora? A la vuelta a la pausa, este y otros temas con nuestro invitado hoy, el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos. El ministro de Economía y Finanzas del Paraguay, Carlos Fernández Valdovinos, está con nosotros. Un hombre que hizo estudios afuera, preferentemente en Brasil, después en Estados Unidos también, ministro, ¿no? Estudié. Y acá en Asunción, ¿en qué colegio? Acá en San José. San José. Orgulloso San José. Otro Sanjo. Los Sanjos son terribles, le conozco a varios, son todos mis amigos y siempre tenemos algunas discusiones, porque yo era Cristo Rey, éramos contrarios, pero sí, mucha gente salió muy bien formada de ese colegio. ¿Y enseguida te tiraste a la economía o medio flirteaste con otras cosas? Mira, increíblemente, mucha gente de mi familia, principalmente del lado materno, ellos son ingenieros. Entonces, así como mi hermano del medio, ¿verdad? Somos 3, mayor es médico, el del medio es ingeniero, yo también empecé a hacer ingeniería. Muy interesante, por lo menos a mí me parece interesante. Yo apliqué para ser estudiante de convenio en Brasil. Hice el curso en el Centro de Estudio Paraguayo Brasil, pero finalmente por una tontería burocrática no me salió para ir a estudiar ingeniería en Brasil, ¿verdad? Tenía todo porque tenía buenas notas, etcétera, pero no me salió por una cuestión burocrática. Una entrevista que me olvidé de presentar por una cuestión A, B o C. Ese año, tan frustrado estaba con ingeniería que empiezo a estudiar acá con la primera promoción de la Universidad Católica de Economía. Hago ingeniería y economía al mismo tiempo. Ahí estaba, por ejemplo, José Molina, Manuel Ferreira, eran mis compañeros. Llega diciembre, vuelvo a aplicar para ser estudiante de convenio en Brasil y digo,
no voy a estudiar más ingeniería, voy a estudiar economía ahora. Entonces, increíble es... Por no haber salido aquella vez mi selección como estudiante de convenio, termino estudiando finalmente economía. Yo no sé cómo me hubiese ido como ingeniero, pero no me quejo cómo me fue en la carrera profesional como economista. Así que muchas veces esto les cuento a los jóvenes porque la gente a veces tiende a decepcionarse cuando tiene tropezón. Cierto. Y no es una cuestión de cuántas veces te caes, sino cuántas veces te levantas. Eso es muy importante. Bueno, de hecho, el caso del presidente Peña es increíble, ¿no? Con un hijo siendo muy jovencito y haciendo su carrera ya con una familia formada prácticamente, ¿no? No, es interesantísimo. ¿Te llevas bien, me imagino, con Peña hasta por una cuestión de afinidad en el tema que más les apasiona, ¿no? Y el único problema que tenemos es uno de los temas que más nos apasiona, que él es olimpista y yo soy cerrista. Esa foto tuya con la camiseta de cerro te condena. Pero aparte de eso, muy bien, porque nos conocemos hace más de 20 años trabajando juntos. Claro. Así que... Ahora, antes de entrar en la inversión extranjera, que me interesa mucho, desde el punto de vista filosófico-conceptual, el tema de la economía es apasionante. Tenemos en Argentina ahora un libertario. Sin embargo, tenemos también proyectos mucho más sociales como el de Lula con su equipo económico o el de Boric en Chile, que es otra modalidad. ¿Ustedes en qué sitio de ese espectro se encuentran? Mira, a mí me preguntan justamente porque soy de Chicago, ¿verdad? Bueno, vos entonces sos liberal, para no decir neoliberal y demás, no. Si me querés dar como definición, yo soy pragmático. O sea, ¿en qué sentido? O sea, sí es cierto que me gusta la cuestión del sector privado, libre mercado, etcétera. Pero mira que muchas veces acá el sector privado, especialmente cuando no hay competencia, lógicamente debe haber un tipo de intervención del Estado, ¿verdad? Entonces uno tiene que ser bien pragmático, no puede morir por sus ideas liberales, porque finalmente no va a resultar, va a haber abuso, digamos, de un monopolio o de un duopolio. Y no va a llegar a la gente, porque al final de cuentas, si uno está en el sector público haciendo políticas públicas, el objetivo es que le beneficie a la gente. Entonces, si el objetivo es beneficiarle a la gente, uno no puede morir por dogmas, sean dogmas de izquierda o sean dogmas de derecha. Uno tiene que tener la practicidad de ver realmente cuándo amerita una intervención del Estado y cuándo no. Interesante, tu posgrado lo hiciste en Chicago. Sí, el doctorado. Interesante lo que decís, porque además las circunstancias particulares de un país como el nuestro también llevarán a aplicar ciertas medidas de diferente forma. Digo, el tema rural, el tema campesino, el tema indígena, la distribución de tierra, nuestro índice de Gini. Tenemos una cantidad de variables complicadas. Hay muchas cuestiones, ¿verdad? O sea, eso ya entrando más en la micro cuando uno entra, que es lo importante finalmente, y tiene sus particularidades. O sea, hay sectores en los cuales, si bien pueden haber muchas compañías, no voy a mencionar, por lo general están todos sentados en una misma mesa y decidan una cierta política con respecto a A, B o C. Entonces, eso no es precisamente el libre mercado. Entonces, nosotros tenemos bastante cuidado en ver realmente en dónde amerita la intervención. Otros ya te piden protección así para inicio. Directamente. Yo soy industria paraguaya, necesito que me cierre toda la frontera. Bueno, eso no se puede tampoco. O sea, ¿por qué? O sea, no es un bien estratégico ni nada de eso para cerrarte y que vos puedas poner el precio más alto posible. Entonces, a ese pragmatismo es que me refiero, pero yo creo una cuestión clave. La mejor forma de ayudarle a la gente de inicio es mantener la macro tranquila. No existe ningún país en el cual la macro estuvo mal y la gente estuvo bien. Puede haber países en donde la macro está muy bien y la gente mal, genial, pero lo que yo siempre le digo es, yo no conozco ningún país que en la gente esté, digamos, bien con una inflación de 2000% al año. Imposible. No existe. Ahora, ahí entramos en un tema que a mí también me parece fundamental en Paraguay, que es la lucha contra la pobreza. Que mucho ya se intentó, se trabajó. Una vez Nicanor me dijo, no sabes lo que cuesta medio punto avanzar en la lucha contra la pobreza. Insume una cantidad de esfuerzo, de inversión, de ideas, de planes. ¿Cómo estamos en ese nivel en Paraguay ahora? Mira, Nicanor tuvo un gran mérito, ¿verdad? Llegó, el pico había llegado en el año 2002 y a partir de ahí empieza a reducirse. Teníamos más del 50% de la población en situación de pobreza. En este momento está por debajo del 25%, creo que el último número es 24%. Entonces se tuvo avance.
Lo que pasa, mucha gente a veces cree de que hay una bala de plata o una varita mágica que te dice, pum, disparás o tocas con la varita y desaparece la pobreza. No, estas son maratones, son triatlones para ser más específico. Lleva su tiempo, lleva mucho esfuerzo y los resultados, como dice Nicanor, estoy de acuerdo, se ven de manera gradual. Pero nadie te puede quitar el mérito que a un país como Paraguay, que estuvo en una situación de default selectivo, con pobreza del 50%, ahora somos grado de inversión con pobreza todavía alta, inaceptable, casi el 25%. Cierto. Pero de que hubo avance, hubo avance. El problema de nuestros países, especialmente en Latinoamérica, la gente dice, no hay avance, y no mira realmente cómo estábamos antes, y empiezan a experimentar. Claro. Y los experimentos lo único que hacen es, caso de la Argentina, que tenía 50, se fue por debajo de 20 y ahora está por encima de 50 nuevamente, por no haber tenido la virtud que tuvimos nosotros de ser persistente en algo que es clave. Cuidar la macro, y a partir de ahí puedes tener políticas sociales focalizadas, no tan universales, y que realmente llegue a la gente. En mi concepto en particular, y creo que el presidente de la República comparte esto, no es que podamos combatir la pobreza simplemente con planes sociales. Esa es una solución de corto plazo. Esa es la novalgina que te va a hacer pasar el dolor temporalmente. Sí. Acá necesitamos crear fuentes de trabajo, que la gente tenga trabajo digno, relativamente bien pagado y que se mantenga, porque eso hasta tiene un componente de autoestima muy importante. Totalmente. Que hace que la gente realmente se sienta bien. No se siente bien porque recibe un ingreso que encima siempre no sirve para nada, es insuficiente, pero trabajando, aportando a su familia, esa es la clave, yo creo, para que en el largo plazo tengamos un mejor país para todos. Qué importante esto, el verdadero plan de lucha contra la pobreza es la creación de empleo, entonces. Así eso podría ser una conclusión ahí rápida, pero tampoco es tan fácil decir voy a crear nomás empleos. No. Tienen que darse las condiciones, tenemos que atraer la inversión, que es justamente lo que quiero entrar también ahora. Paraguay tiene poca presión impositiva, siempre nos ufanamos de eso, pero no bastó eso solamente para atraer. ¿Qué más falta? Dos cuestiones que siempre resalto. En primer lugar, creación de empleo. Genial. ¿Quién va a crear empleo? Acá el Estado lo que tiene que hacer, haciendo un paralelismo con el fútbol, es tener el campo de juego en condiciones. La cancha con el pasto bien cortado, la línea marcada, los arcos con red, etcétera, y en todo caso, árbitro para las jugadas polémicas, ¿verdad? Que es lo que te digo cuando hay problemas. Sí. Es el sector privado el que juega el partido. Entonces, si no atraemos al sector privado, es imposible que generemos siquiera un puesto de trabajo. O sea, vamos a generar puestos de trabajo pagando con los impuestos. O sea, no vamos a generar nada realmente. No. En segundo lugar, hablamos mucho, o mucha gente hace énfasis de la inversión extranjera, ¿verdad? Por esto, grado de inversión va a venir mucha, podemos hablar después, pero parece que hay una obsesión con la inversión extranjera. ¿Y la inversión de los paraguayos, acaso eso no vale? ¿Cuánto vale la inversión de los paraguayos? A mí no me importa si tiene la bandera brasilera, la uruguaya, la argentina, la paraguaya. Inversión es inversión y generación de puestos es generación de puestos. Al que trabaja no le importa quién es el dueño, que tenga un puesto es lo que le importa. Entonces, no enfaticemos demasiado la cuestión de la inversión extranjera y nos olvidamos del 20% de inversión que están haciendo los propios paraguayos, ¿verdad? Este medio, por ejemplo, es de empresarios paraguayos. Claro. Entonces, no nos olvidemos los paraguayos de los que ya están acá, de los que apostaron por Paraguay hace mucho tiempo. No podemos olvidarnos de ellos. Importante. Entonces, bienvenidos los de afuera, pero no nos olvidemos los que ya están acá hace mucho tiempo. Qué interesante eso que decís, ministro, porque me hace pensar también que hay también grandes inversionistas paraguayos que tienen parte de su dinero afuera. Sí. Eso no es ilegal, es parte de un manejo económico. Qué bueno sería repatriar eso, pero si es interesante y atractivo para ellos. Claro, cuando estén las condiciones, etcétera, van a venir. Ahora, volviendo a la inversión extranjera. ¿No podemos desarrollar la vuelta a la pausa eso? Sin problema. Porque quiero dedicarle a un bloque a ese tema, que es cierto, lo vemos como la gran quimera, pero claro, es una parte nomás de la historia. Interesante hablar de estos temas con el ministro Fernández Valdovinos, más allá de las polémicas habituales. Esto es lo que realmente nos va a llevar a otra condición de vida para quizás ya nuestros hijos y nietos, pero alguna vez tendrá que despegar ese Paraguay que todos soñamos. Ya volvemos.
Estamos con el ministro Carlos Fernández Valdovinos, un gusto charlar con él. Simplemente de paso nomás, familia, señora, hijos, ¿cómo está compuesta tu familia? Sí, mi señora felizmente casado, ya 20 años. 20 años. 20 años. ¿Cómo se llama dos ella? Hijos, Liliana Moreno. Y cuántos dos hijos? hijos, Matías y Luján. Así que, Matías y Luján. Sí, Matías está ahora terminó el colegio, ¿verdad? Se está yendo a estudiar a los Estados Unidos. Luján todavía sigue en el colegio. Ya, ¿qué va a ser economía también? Y desafortunadamente eligió, dice que eligió, también, vos sabés que tiene una historia parecida. Sí. También Inicialmente quería seguir ingeniería y después tuvo la oportunidad de hacer física en el colegio. Sí. Y la verdad que física es una materia muy, pero muy dura. Probablemente fue una de las que influyó para que me vaya más hacia la macro y no para la ingeniería. Sí. Y la verdad que le fue muy duro y después me dijo, estuve repensando, papá, quiero hacer economía. Así que esperemos que le vaya bien. Se está yendo a la Universidad de Chicago, que es mi alma mater. Qué maravilla. Sos entonces, a ver, yerno de José Antonio Moreno Ruffinelli. Sí, así mismo. De Martú, perdón, que es más importante. Martú es más importante, totalmente. Sí, un saludo para ellos, grandes y queridísimos amigos. De todas maneras, este tema de la economía que es tu especialidad y que es tu mayor ocupación, queda eso que dejamos en el bloque anterior, la inversión extranjera. Está bien lo que dijiste, pensemos un poco en los inversores locales, pero soñamos pues también con un Paraguay más cosmopolita y jugando los grandes partidos que juegan, por ejemplo, Uruguay, Chile, Brasil, en la zona, ¿no? No, así mismo. De hecho, yo creo que esta cuestión de grado de inversión va a ayudar mucho, un poco para que la gente ya venía siguiendo a Paraguay. Ajá. Pero siempre ayuda de que finalmente te otorguen el título, ¿verdad? Claro. La gente ya sabía que jugábamos bien, pero ahora que estamos en primera división ya van a empezar a mirar más a nuestros jugadores, que en este caso son las empresas privadas. La cuestión de empresas extranjeras o del interés extranjero en Paraguay, te diría. Correcto. Ahí en primer lugar yo te diría de que ya existe mucho interés, no solamente porque hay una buena cantidad de empresas que ya están acá y básicamente muchos de los grandes bancos son extranjeros y van invirtiendo. Sí. Por ejemplo eso, para no hablar de todos los que están en el agro, o sea, ya hay presencia extranjera. Segundo lugar, los bonos. Los bonos son inversionistas extranjeros los que compran, o sea, yo me voy afuera o se va el gobierno afuera y quiere colocar 1.000 y tiene oferta por 4.000. Claro. Entonces, eso es un signo realmente de que hay interés del extranjero en venir a Paraguay de A, B o C motivo. De hecho, en diciembre, cuando nosotros hacemos una colocación de bonos en el mercado local, buena parte de la demanda fueron de inversionistas extranjeros. Okay. O sea, vinieron con leyes paraguayas a comprar los bonos del Tesoro paraguayo acá. Último, mucha gente dice, no vienen. Y yo les pregunto, genial, tenemos ahora... Y no le hago propaganda, pero creo que es importante. Para hacer 4.000 millones es la inversión. La mitad casi, no llega a ser todo, pero la mitad casi es extranjera. Claro. ¿Hay o no hay inversión extranjera? A mí 2.000 millones me parece interesante. Claro. Silvipar acaba de anunciar más de 420 millones de dólares creo que fue, de un fondo europeo que viene a colocar también acá. Entonces, dos casos nomás. Después la cantidad de empresas de maquilas que están viniendo acá no te imaginas. Sí. Y a lo mejor no es la gran fábrica, no es un Paracel 2. Pero 10 fábricas de 18 millones ya te dan 180 millones. Y hay 10 fábricas que vinieron desde agosto a esta época. Entonces tal vez no hay tanto ruido, pero yo creo que están viniendo y es muy atractivo el Paraguay en este momento por muchas cosas. Vos resaltaste algo, la cuestión de los impuestos es competitivo, pero ¿sabes qué es atractivo para ellos realmente? O sea, los impuestos está bien, pero hay impuestos que no son legales, me va a decir, igual, la inflación, la depreciación. Sí. Ellos saben de que si meten $1 acá, pueden quitar dentro de 5 años y van a quitar básicamente $1 otra vez sin problemas. En primer lugar, van a poder repatriar sus dólares y en segundo lugar, el valor de lo que mete acá no se va a perder por causa de la inflación o de la depreciación. Claro. Eso es lo que valoran ellos, porque ese es, digamos, un costo no impositivo. Pero que es real. Pero que realmente podés tener cero, pero si tenés una hiperinflación,
no te sirve. Entonces, muchas cuestiones son atractivas y yo creo que sí están viniendo muchos inversionistas y se van anunciando. Acordate que no se crea una empresa de la noche a la mañana. Si bien estamos haciendo mucho esfuerzo con el MIC, ahora una empresa se puede crear simplificada en 5 días. Pero están viniendo las empresas extranjeras. El famoso corredor para que sea más rápido todo el trámite, ¿no? Así mismo. Ahora, estuve con la ministra Centurión hace poco. Hablábamos del déficit de la infraestructura en Paraguay, que sigue siendo importante a pesar de lo mucho que ya se fue avanzando en los últimos años. Ella hablaba de un plan ambicioso de $1.000 millones año más o menos de aquí hasta que termine el gobierno Peña. Vos tenés que fabricar esa plata. Sí, mira. Vamos a poder tener un shock de obras. Acá nosotros tenemos que ser conscientes de que tenemos déficit de obras, de infraestructura, sí. Déficit de salud, déficit de educación, déficit de seguridad y déficit social, digamos, en el sentido de que todavía hay mucha gente en pobreza. Entonces tenemos que ir atacando y básicamente el presidente de la República ha determinado de que las prioridades tienen que ir a estas cinco áreas que te manifesté anteriormente. Entonces tengo mucha cola, ¿verdad? Tengo por lo menos 20 personas o 30 personas que quieren plata y le digo, señoras, la prioridad son estos 5. Entonces, gracias al buen trabajo que está haciendo Óscar Orué, que creo que la entrevistaste a él recientemente, estamos teniendo recaudaciones suficientes para mantener el déficit bajo control y proveer de recursos a estos 5 sectores. Una cuestión, Mario. Ningún gobierno va a terminar de construir la casa. Los gobiernos lo que hacen es poner 1, 5 o 50 ladrillos para la casa. Claro. Pero ninguno va a terminar la obra. Y eso tenemos que ser conscientes. Porque el día que seamos como Estados Unidos, Estados Unidos va a ser mucho más de lo que es ahora. Claro. Entonces vamos a seguir mirando y queriendo construir la casa. Entonces tenemos que ser conscientes de no tratar de hacer todos. Cada gobierno construye una parte y así construimos una casa mejor para todos los paraguayos. Claro. Bueno, con lo que tenemos, nosotros 20, 30, 40 años. Claro, vamos a hacer muchas cosas, pero no todo lo que se necesita en el país. Esto es una cuestión de, digamos, política de Estado, ya no es política de gobierno. Y eso tenemos que ser conscientes todos. Ningún gobierno va a terminar. Qué importante esto, ministro, porque lo que está pasando es que al terminar los 5 años de gobierno, el que viene tiene que pagar deuda, no sabe bien qué hacer, dónde seguir. Pareciera que no hay un plan. ¿Ustedes pueden dejar un plan más a largo plazo en 5 años? Yo creo que sí, se va a dejar. Y de hecho se dio continuar algunas cuestiones que tuvo el gobierno anterior. Sí. Cambiamos algunas cuestiones que a mí particularmente no me gustó. Después te voy a hablar un poco de las calificadoras y lo que dejó el otro gobierno. Sí. Pero por ejemplo, digamos, el puente, se terminó ese puente. Sí. No solamente se terminó, sino se terminó y se pagó el puente. Sí. La verdad que es importante. No es solamente hacer, sino que ahí se habilitó y entonces uno tiene que continuar. Pero edificio de gobierno, por ejemplo, ahora recién estamos buscando la plata. ¿Cómo terminar? Para diciembre va a estar. Para diciembre. Digo nomás que, claro, entiendo. Pero hay muchas cosas. Costanera Sur sí se terminó también. Se terminó también. Entonces las obras tienen que tener continuidad. No solamente en la cuestión de infraestructura, políticas educativas, políticas de salud. Claro. Todo eso tiene que tener continuidad. Eso no puede ser plan de un gobierno, tiene que ser un plan de Estado. Tiene que atravesar todos los gobiernos y ojalá que se llegue a una situación como Economía o Banco Central, en donde las políticas ahí ya se sabe, no importa qué gobierno esté, se tiene un norte. Y así tenemos que ver en las otras áreas también. Qué interesante esto, porque cuando hablamos de otros déficits hospitales, por ejemplo, ahora también se están anunciando grandes obras. Pero también hay que equiparlos y también hay que poner recursos humanos. Todo cuesta plata. Cuesta plata, pero una cuestión, Mario. En la medida que la economía siga creciendo, que crece porque el sector privado cree en Paraguay, indirectamente se van recaudando más impuestos. Y al recaudarse más impuestos vos tenés manera de financiar. El problema, digamos, es no la falta de recursos a veces, sino la mala utilización de esos recursos. Al final de cuentas tenemos un presupuesto general de gasto de $15.000 millones por año. Por año, 15.000 millones. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Necesitamos mejorar la calidad del gasto. Y es lo que estamos tratando de hacer. Ahí tampoco de la noche a la mañana va a ocurrir un milagro. Pero, por ejemplo, en promedio y de hace mucho tiempo, 72% de los impuestos iban dirigidos al pago de salarios. 72. Nosotros bajamos a 50. Ahora se puede decir que el 50%. Sí, estamos 52, 54. Ah, no, un récord.
Bueno, porque yo pasé por mi experiencia personal y claro, sé que todo lo que recaudaba para pagar sueldo. Y esos son indicadores que se está gastando mejor, se está haciendo un mejor uso. Entonces, ¿qué pasa con ese 20%? Que parte es cierto porque creció la presión tributaria. Claro. Tengo más recursos para darle a salud, educación, infraestructura, seguridad y transferencias sociales. Entonces, pero no vamos a bajar a cero porque es imposible luego bajar todo, pero claro, ya lo que se bajó yo creo que es un récord. Y a mí me gusta muchas veces hablar con los resultados, ¿verdad? Sí. Por eso yo no sabía contradecir a mucha gente que decía, pasó tal cosa, no vamos a llegar al grado de inversión. Pasó tal cosa, no metió gol Churín, entonces no llegamos al grado de inversión. Sí. Erró el penal Churín, no llegamos. Sí. Nosotros vamos a seguir mostrándonos con actos. Llegamos al grado de inversión. Claro. Mejoramos la calidad del gasto medido en cuánta plata de los impuestos van a los salarios. Y vamos a seguir trabajando así. Pero no me contestaste y la ministra Centurión estará mirando el programa. ¿Le vas a los dar, 1.000 millones? ¿Le vas a dar la plata? Yo creo que hay como para darle. Creo que hay. Porque la gente dice eso, paró la obra, dicen. En realidad no paró, se reorganizó todo y se terminó lo que había. Mira, dos cuestiones. Uno, se tiene que saber que no se podía seguir al ritmo que se venía anteriormente en términos de obra. Porque una cuestión es ejecutar, otra cuestión pagar. Claro. Y ahí es que meto lo que te comenté antes. ¿Vos sabés cuál fue lo más difícil con las calificadoras de riesgo? Para convencerla a ellos que merecíamos el grado de inversión. Ajá. ¿Qué hicieron ustedes que hubo 600 millones de dólares de deuda y que no estaban en las cuentas fiscales? Claro. Porque ahí ponían, claro, porque que fue lo que yo dije desde un comienzo, acá me dejaron 300 millones en MPC, 300 millones en salud, ¿verdad? Y ni siquiera estaba contabilizado. Y eso fue lo que más me costó convencerle a ellos, a todo el equipo, convencerle de que eso era un accidente de una sola vez, cómo íbamos a pagar, etcétera. Porque ponía en riesgo la credibilidad de que el déficit que nosotros decíamos que era 1, era 1. Claro. O si era 7, era 7, porque esto no estaba contabilizado. Importantísimo. Ministro, tengo que hacer la última pausa. Qué bueno escuchar esto de manera simple para entender bien cómo funciona la economía. Estamos en la última parte de preguntas. Resultó corto el programa como suele pasar porque hay demasiados temas, pero es muy interesante lo que estamos escuchando. Ya volvemos. Ministro Fernández Baldovinos con nosotros. ¿En qué promoción, de qué promoción de San José? 82. 82. ¿Quién es el compañero famoso que tenés así? Todos mis compañeros son queridos y famosos. Son famosos. Hizo un libro inclusive hace poco. Sí, hizo Andrada. Sí, ahí estuvo, por ejemplo, ¿te incluyó en el libro? Marcelo Torcida estaba ahí. Marcelo era nadador. Nadador, sí, olimpista. Campeón. Estuvo en las Olimpiadas, ¿verdad? Sí, Carlos Jiménez que estuvo rediseñando el colegio. Sí. También. Creo que estaba Tommy Vitar. Tommy, sí, lo conozco también de años. Sí, Tommy Mateo, perdón, no Tommy Vitar. Mateo, el doctor. Sí. Sí. ¿Te puso en el libro Andrada o no? No me puso, lo voy a reclamar. Le reclamo. Yo ya le di la idea que haga un segundo capítulo. Porque hay varios. Vos sabés que o sea, no me siento ofendido ni nada, pero siempre va a haber gente que va a decir, yo me merecía estar, sí, yo no sé. Siempre va a estar. Yo le dije, te metiste un libro, le dije. Siempre. No, pero está bien, es lindo el libro de todas maneras, es muy, muy interesante. Hablamos de un libro que están algunos exalumnos famosos del San José. Yo estuve en primer grado, fui compañero de Enrique Herrera. Y de todo ese equipo de la promoción 76. 76, mi hermano es el 76 justamente. También, mirá vos, así que estuve, pero me fui rápido de San José por las dudas. Javier Hernández, muy amigo mío y también siempre discutimos del tema. Otro Sanjo, sí, fanático también. Pero bueno, entrando en esta última parte, ministro, me quedé pensando un poco en el futuro inmediato. Pasan rápido los gobiernos. Pasan rápido. Ya pasó un año otra vez. Estamos hablando a un año de asunción del equipo de Santiago Peña. Quedan 4. Te das cuenta, ya hay elecciones municipales, hay internas. La política siempre influye mucho. ¿Llegarán a los objetivos? No te olvides que el presidente habló de, por ejemplo, de puestos de trabajo, de generación de empleo. Yo creo que sí. Yo creo que vamos por buen camino. Nosotros, dos cuestiones. Nosotros empezamos a trabajar el 1 de mayo. Feriado, Día del Trabajador, se ganó.
al día siguiente empezamos a trabajar, asumiendo y diseñando ya los planes, las leyes. Por eso es que alguna gente decía atropellábamos. No, nosotros trabajamos. Trabajamos este verano, ¿verdad? Durante el receso parlamentario me tocó ir a presentar, por ejemplo, un proyecto de ley que va a ser importante, que es la ley del servicio civil. Correcto. Que va a reemplazar el de la función pública. Entonces, seguimos avanzando. Haber logrado el grado de inversión ya tuvimos para celebrar, pero yo creo que tenemos que seguir buscando las políticas que finalmente lleguen a la persona. Aprobado en tiempo récord la fusión de los ministerios. La creación del Ministerio de Economía, la creación del NIF, superintendencia. Nos quedan varias y nos queda principalmente ver que se materialicen todas las ideas que se tienen, por ejemplo, de inversiones privadas que hay, que vienen, que nos dicen. Se firmó ahora, por ejemplo, algo muy demorado ya, porque es una vergüenza. Un inversionista llega, ¿dónde llega? Al aeropuerto. No podemos seguir teniendo ese aeropuerto. Y tenemos ahora firmado el acuerdo con Emiratos Árabes Unidos, que ellos van a estudiar la factibilidad para ellos hacer una nueva terminal. Y básicamente eso va a ser muy importante. La cara del país se da en el aeropuerto. El mismo aeropuerto que inauguró Stroessner. Sí, hace de los años 70 entonces. Ahora, ¿cómo te llevas con los sindicatos estatales? Ellos siempre piden porque es prácticamente su función. Pero además es cierto también que necesitan ser mejor reconocidos. Es cierto, lastimosamente yo creo que hay un cierto populismo en algunos sectores, que fue lo que nos pasó cuando el año pasado nosotros presentamos un incremento, creo que eran 5 millones para el presidente de la República, creo que eran 2 millones para los ministros, porque realmente como un presidente de la República va a ganar lo que gana actualmente. Me parece un populismo innecesario, porque Paraguay tiene como para pagar un poco mejor al presidente de la República. Pero bueno, la cuestión de los sindicatos, tienen que entender ellos la situación que se tienen. Tenemos las prioridades, no es que sobran los recursos, sino que se están asignando a otros lugares. Y bueno, cada uno de nosotros tenemos que ver el equilibrio que tenemos que hacer entre reconocerles que trabajen y realmente tener una remuneración adecuada. Por eso, sector salud y sector educación, ministro. Sí, ahí le estuvimos dando, por ejemplo, ellos tenían lo que se llama la carrera docente, ellos tuvieron 5 años, tenían de atraso, nosotros reconocimos 4 de los 5 años. Nos queda 1 que se va a incorporar en el presupuesto 2025. O sea, nosotros estamos realmente valorando lo que es el docente, y le puedes preguntar a ellos. Blanco? Y el sector de blanco también se estuvo trabajando con ellos. De hecho, muchos de ellos tal vez no tenga un ajuste salarial, y esto no es ninguna crítica, es un ajuste salarial, pero por ejemplo cae en la carga horaria. Eso es una especie de ajuste salarial también, porque antes en vez de trabajar 18, trabajan 12, y después pueden tener otro vínculo. Pero de todas maneras hay forma de ir compensando, pero van a seguir teniendo prioridad eso, como también seguridad, por ejemplo. Bien, es importante porque hay una especie de prejuicio también en que todo el funcionario público es haragán. Hay gente muy valiosa. Yo siempre defiendo eso, hay gente muy valiosa, hay de todo, ¿verdad? Hay de todo. En un país entero también hay gente que es deshonesta y hay mucha gente que es honesta. Y bueno, en el sector público también van a haber ambas cosas. Pero yo creo que hay gente muy valiosa y, digamos, todo lo que estamos logrando como país también está en la espalda de los funcionarios públicos que estuvieron trabajando este tiempo. Hace poco leí una carta de Pedro Faúl donde él se quejaba del grado de inversión y decía que él no confía en las instituciones paraguayas. Es un poco retórica la carta, pero igual, todavía hay también ese pensamiento de que nuestras instituciones públicas tienen demasiados problemas, que se pide un peaje para pagar a un proveedor, que los trámites son complicados. El empresariado todavía tiene esa desconfianza de su Estado. Probablemente, yo creo que sí, pero se va mejorando. En la manera que haya más transparencia, yo creo que eso va a mejorar mucho. Y se avanzó mucho en cuestiones de transparencia, empezando luego con declaraciones juradas de todos los funcionarios públicos. Están ahí, todo el mundo puede ver. Podemos entrar a ver qué tengo y qué no tengo. Correcto. El salario que recibo, todo lo que cobro, dónde viajo. Derecho a la información. Claro. Tenés muchísimos mecanismos que hacen a mayor transparencia. En la medida que tengamos más transparencia, eso va a hacer de que también sea menos el nivel de corrupción que pueda tener el sector público. ¿Cuál es el legado que querrías dejar al terminar este periodo de gobierno? ¿En serio o en broma? No, en serio, porque estoy pensando nomás que pasa tan rápido que tenés que decir, bueno, ¿cómo quiero que me recuerden? No, como alguien que contribuyó a colocar varios ladrillos a la casa que te dije. Yo creo que vamos por buen camino.
¿El presidente Peña es capaz de cumplir las promesas que hizo en campaña? ¿Tiene las condiciones? ¿Están dadas las condiciones? Yo creo que él conoce muy bien lo que es hacer política pública. Lo conoce desde la época que estaba en el Banco Central, después en el Ministerio de Hacienda, y por tanto conoce muy bien cómo llegar a los objetivos que él se propuso. Yo confío en que se va a terminar con un Paraguay mucho mejor del que se recibió. Y finalmente, ministro, está algo que yo siempre pienso, porque mis padres fueron exiliados. Hay muchos paraguayos afuera que se fueron justamente por falta de oportunidades. Sí. ¿Estos podrán volver alguna vez? ¿Hay lugar para ellos? El último censo nos sorprendió a todos. Éramos menos había sido. Pero claro, se fue mucha gente. ¿Qué falta para que esa gente retorne? Cada vez que viajo y tengo la oportunidad también de hablar con mucha de la gente que está afuera, hay gente que quiere volver, hay gente que no quiere volver. Está en su derecho. Está en su derecho. La cuestión es crear condiciones para que ellos vuelvan si es que así lo quieren. Y hay alguna gente que está volviendo, pero de manera a evaluar si están las condiciones para que ellos vuelvan, yo te digo, ¿qué está pasando con muchos extranjeros que están viniendo acá a vivir? Porque hay muchos extranjeros que vienen a instalarse acá. Entonces, básicamente, si un extranjero acepta apostar por Paraguay y viene y se instala acá, yo creo que los paraguayos tienen la posibilidad también de venir. Una época las remesas eran casi tan importantes como la producción agropecuaria. Siguen llegando las remesas. Ahora ni siquiera miro el número de remesas que ¿Bajó? se tiene. No es que bajó. Crecimos. Antes, para mí, cuando yo estaba en el Banco Central, en ese año 2002, todos los meses yo decía cuánto recibimos de remesa, cuánto recibimos de remesa. Ahora ni, es un número que ¿estaban es insignificante. $800 millones más o menos? Menos y todo, pero no es significativo al lado de los 10.000 millones de exportaciones que tenés, o un PIB que es 40.000 millones. Yo siempre digo, 400 millones antes sobre un PIB de 4.000 era un montón de plata. Ahora son, ponerle 800 sobre un PIB de 40.000 y no mueve la aguja. Entonces, entiendo. Igual es un gran esfuerzo que hacen nuestros compatriotas. A nivel de micro y para una familia es súper importante, y tenemos que cuidar eso de tal manera que no existan problemas. Por eso me da dolor de cabeza a veces Argentina. Claro. Y lo otro también que me olvidé, Tecoporá, ¿cómo estamos y esos planes? ¿Cuánto estamos aportando a la gente directamente para ayudarle? Mira, tuvimos un 25% de incremento, ¿verdad? Sigue siendo poco, una transferencia casi que simbólica, pero no queremos caer tampoco en la cuestión de darle un monto de tal manera que le incentiva a ser siempre cliente del Estado. Tiene que ser algo temporal durante un tiempo para aquel que realmente no tiene capacidad de trabajar finalmente por su edad o por su discapacidad física. Entonces eso es algo que tenemos que cuidar, expandir, ¿verdad? Pero no es el único plan. Ahora se está discutiendo la cuestión de adultos mayores. Eso también. Te iba a decir, tiene media sanción. Tiene media sanción. Yo creo que va a quedar en el monto, tampoco le puede ir a 50% del salario mínimo. Eso sería un montón de dinero que va a causar problemas también en el fisco. Yo creo que la intención, y que está bien, es expandir y después ver cómo gradualmente empezar a incrementar. Pero no podemos expandir e incrementar al mismo tiempo porque no es sostenible. ¿Van a subir los impuestos? El 16 de agosto con el presidente Santiago Peña estuvimos en el Banco Central, creo que habían como 1.100 empresarios, y ahí dijimos, en estos 5 años no vamos a subir los impuestos y no se van a subir los impuestos. Yo creo que hay mucho margen para ser mucho más eficiente. Lo está demostrando la DENIT. Se está recaudando un 25% más. Vamos a terminar el año en un 18% más. Yo creo que por ahí tenemos muchos agujeros por cerrar. De tal manera a recaudar mejor sin tocar, digamos, las reglas con las cuales está funcionando el sector privado. Yo sé que es más del área de la DENIT, pero también vos tenés información, obviamente. ¿Hay todavía evasión? Mucha evasión. Yo creo que se va a ir reduciendo más y más. El uso de la tecnología es fundamental. Cuando sigamos cruzando las bases de datos de todos, ahí va a ser más difícil evadir. Digamos, cuando Óscar Orué y su equipo puedan ver realmente, este dice que gana apenas, pero mira su movimiento de tarjeta de crédito, ¿verdad? Se cruzan las cuestiones. Entonces, nosotros tenemos que llegar a consolidar todas las bases de datos que existen de tal manera a que la gente no pague más impuestos, pague los impuestos que tiene que pagar luego por ley. Claro. Bueno, ministro, se nos ha acabado el tiempo. Realmente apasionante esta charla. A ver, todos queremos que te vaya bien, porque nos vaya bien a nosotros también. Todo lo que pase de bueno en la economía paraguaya va a redituar en beneficio de todos los paraguayos. Por eso es que aquí
sacamos un poco la política de lado y hablamos directamente de lo concreto, de ese dinero que llega a fin de mes en la casa de todos los paraguayos. Que necesitamos que sea más, obviamente, siempre. Ministro, disfruté mucho de esta charla. No coincidimos en nuestro club, no hablemos de clubes. Ese era justamente cómo querés que se te recuerde. Como Cerro Porteño contribuyendo que Cerro Porteño sea campeón de la Libertadores. Esa es la forma que... Mira, prefiero que piense en economía nomás, ministro. Lo otro lo dejaremos para más tarde. No, un gusto, ministro. Realmente, todos tenemos... ¿Sabes qué pensé yo cuando llegó el año? Me dije, ojalá que esta vez sí. Yo ya tengo 65 años y digo, ojalá que ahora sí, y que cuando nos vayamos de esta vida, nuestros hijos ya tengan otro nivel, que ese chico que va a dormir hoy en la calle ya no duerma más en la calle, sí. Que ese indiecito que está tirado frente al Indy no tenga que estar pidiendo comida. Ojalá cambiemos ese Paraguay, querido ministro. Yo creo que se está cambiando, como te dije, este es una evolución, no es una revolución. Y avanzamos. Lo que te dije, 50% de pobreza, yo creo que íbamos a tener mucha gente en muchas peor condiciones que la que tenemos ahora. Gracias por venir, ministro. No, gracias a vos por la invitación. Bueno, ahí está el ministro Fernández Baldovino. Hablamos de todo dentro de lo que no teníamos de tiempo, da para mucho más, obviamente, pero hicimos un recorrido general por el escenario económico de nuestro país y político también, obviamente, porque siempre están relacionadas ambas disciplinas. Les agradecemos la atención. Ustedes sacarán sus propias conclusiones en casa. Buenas noches.